Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y vamos a hablar de algo que le preocupa mucho al gobierno, que le preocupa mucho a la economía en general, que es la comercialización de granos, que siempre está marcado por el dato de liquidación de divisas, que se conoció hace muy poquito esta caída de la liquidación de divisas del mes de marzo, si la comparamos contra el mes de febrero, apenitas, no mucho, pero no se vio por lo menos ese boom de ventas que esperaba el gobierno a partir de la baja de retenciones. Pero no lo voy a analizar yo el tema, para eso me acompaña Javier Preciado Patiño, que es analista, obviamente, del mercado de RIA Consultores. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación, Marcos, antes que nada. Y es así como vos lo planteás. En el segundo mes, donde está operando este esquema de baja de retenciones temporal, la verdad es que la liquidación de dólares estuvo por debajo de lo que se esperaba. En función de lo Pero que cerca de 1.900 1.900 contra de dólares. 2.200 del mes, o 2.150 del mes pasado. Lo notable es que con un nivel de DJs, de exportaciones, muy similar. O sea, Claro. durante febrero fueron 7.700.000, en marzo fueron 7.400.000, o sea que estábamos ahí. Eso debería ser el indicador de cuánta dólares se va a liquidar, con una comercialización de soja que más o menos estuvo ahí parecido. Subió un poco lo que es soja a fijar, porque el productor obviamente entrega sin precio, esperando a ver qué pasa con la economía, y cayeron las fijaciones, que es el movimiento contrario, ¿no? Decirle, le pongo precio hoy a la soja que había entregado, justamente por la misma razón, porque no sabes exactamente qué va a pasar. Y ahí, para los que no están tan metidos en el sector, cuando se produce esa acción es cuando se mueve todo el engranaje que termina finalmente en ese número de los exportadores ingresaron tantos dólares. Lo que pasa es que, digamos, cuando vos ves un poco ya toda la película, ¿no? Vos venías de todo un 2024 con un superávit comercial en el comercio exterior, exportaciones contra IMPO, de promedio 1.400 millones de dólares. En enero se cayó eso muy fuertemente, en febrero siguió caído a un promedio en el primer trimestre de 200 millones de dólares. O sea, teníamos un superávit primario, ¿no? El comercial, de 1.400 por mes y caímos a 200 millones de dólares por mes. Y entramos en un marzo con más incertidumbres y con 11 días seguidos de venta de dólares por parte, o sea, con un saldo negativo en el Banco Central, ¿no? Cuando estamos entrando en plena cosecha y cuando hubo una medida muy fuerte, como fue bajar las retenciones, en el caso de la soja de 33 a 26, son 7 puntos, 2,5 puntos, pero lo que te mueve el amperímetro siempre es la soja. Y lo que vos ves es que la cosa anduvo normal, pero no hubo un boom de ventas. Exacto. Como fue el dólar soja a 1 de más en septiembre, como fue cuando asume Milei en diciembre del 23, donde salieron todos a vender porque ahí sí había mejores condiciones. Entonces, me parece que más allá de la incertidumbre respecto de si va a haber un acuerdo con el fondo, si ese acuerdo de cuánto va a ser, si eso implica una flotación entre bandas, flotación libre, devaluación, bueno, hacer todo lo que quieras, me da la impresión que hubo un error de cálculo al momento de la medida de la baja retención en lo que respecta al gobierno, ¿no? Porque para el productor fue bueno, la soja pasó de 2,95 a 3,50. No, por eso 3,40. Aclaramos que no estamos en contra de una baja de retención. No, claro. Eso que quede absolutamente claro. Claro. Pero está bien, si lo buscaba el gobierno y al ser temporal, uno se imagina que es así, como generación de un efecto de venta, eso no sucedió. Claro. Y entonces vamos ahí, ¿qué pasa, entendés vos, por la cabeza de los productores que deciden no vender, teniendo en cuenta que ya arranca la nueva cosecha? Entonces, podés tener una avalancha de soja que te puede complicar los precios. Bueno, mirá, que yo creo que no. Porque hablando del primer error que creo que comete Caputo, es creer que había 15, 17 millones de toneladas de soja dando vueltas. Me parece que ese no es el número que había en enero cuando toman la medida, por la sencilla razón que veníamos de una campaña muy mala, ¿no? La 22-23, cuando la producción de soja cayó a 25 millones de toneladas, aproximadamente la mitad de un año normal,
donde en ese momento Massa candidato ponía estímulos para que el productor vendiera el dólar soja 2, 3, 4, dólar exportador. Sí. Entonces, la lógica te lleva a pensar que se vaciaron mucho los stocks, o sea que entramos con pocos stocks a la 23-24. 23-24 fue una campaña, desde el punto de vista de la exportación, muy buena. 30 millones de toneladas de harina de maíz registradas, 6.200.000 de aceite de soja registrado. Creo que desde el 14-15 que no había un número tan bueno, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaban esas 17 o 15 o 18 millones de toneladas? ¿No? Me parece que hay un error. Desde mi punto de vista, que si querés lo podés correlacionar con que no hubo ese boom de ventas que se esperaba febrero y marzo. Sí. La otra es que hoy te vas a tener una cosecha normal. No va a ser ni muy desastrosa y tampoco va a ser una espectacular. Con lo cual me parece que va a haber una venta razonable en términos de las necesidades financieras del productor. Sí, los exportadores, de hecho ya el año pasado, Gustavo Idígoras, lo decía, que el gobierno no espere el habitual escalonamiento de ventas, porque ahora vamos a ver una venta más constante durante todo el año. Eso lo decía para darle que no le pifió en ese pronóstico, lo decía en junio del año pasado, no es que lo dijo o en mayo del año pasado, no es que lo dijo después con el dato concreto. Vuelvo un pasito para atrás de lo que decías. Vos decías, el gobierno sobreestimó los stocks que había. Esa sobreestimación se basa en los datos oficiales que están en la Secretaría de Agricultura, que vos estuviste ahí. Bueno, por eso te digo. ¿Vos ves que no se terminan de hacer del todo bien esos cálculos? Y mirá, son declaraciones, ¿sí? Que cada uno va y declara, compré, procesé, mandé a la fábrica, al acopio, ¿no? Es toda una declaración jurada. Lo que pasa es que vos después tenés que chequear que, por ejemplo, el que compró descargó procesando, entonces ese stock baja, ¿entendés? Como, o sea, el que declara tiene que declarar que compró, que le ingresó y tiene que declarar que lo procesó y lo vendió. O lo exportó, ¿no? En la medida que no haya, tú tengas un equipo o un sistema que chequee todo eso, que estén bien macheados los datos. Claro, vos tenés posibilidades de que se te acumulen errores, ¿no? Y además del año que es el software ese de carga, si no me equivoco, creo que es de la época de la ONCA primera. O sea, estamos hablando de años 90. Del 2004, 2005, de esa época. Digamos, el sistema que carga. Entonces, es un sistema complejo, anticuado, yo diría poco confiable. Poco confiable. Bueno, entonces, habrá que trabajar ahí. Y yo creo que, digamos, me parece que lo que te quería decir, si yo fuera el presidente, lo llamo al ministro de Economía y digo, che, ¿qué pasó? Porque realmente estás en una, como dijo, ¿no? En un momento de mucha volatilidad y no podés planificar porque no sabés qué va a pasar con el flujo de dólares. ¿Realmente va a entrar todo ahora en el pico de cosecha o se va a ir difiriendo todo lo que se pueda? Pensá que el año pasado arrancó así, la primer tramo de la campaña, ¿te acordás que decían el productor está reteniendo? Después el mercado global de aceite se puso muy firme y tuvimos un segundo semestre espectacular que, sumado al blanqueo, lo ayudó a sostener el dólar. Hoy estamos entrando a la campaña con esa incertidumbre de, che, ¿qué va a pasar? Y bueno, mirá, no sé, vendo el maíz y dejo la soja como reserva de valor, voy viendo, ¿no? Que es lo lógico. Eso te iba a decir, por otro lado, porque, a ver, lo que más mueve divisas es la soja, está claro, pero el mercado de maíz lo vemos muy activo, ¿no? Está activo, digamos, el precio no es malo, y bueno, a la hora de, digamos, de cubrir tus necesidades de caja, el productor ve como más razonable sacar el maíz, que además es más voluminoso, y quedarte con la soja, que es un resguardo de valor. Tal vez no sea la mejor noticia para el Banco Central, al productor le sirve eso. Y bueno, sí, yo tampoco cambiaría mis dólares ahora, ni vos tampoco, ni nadie. O sea, somos seres razonables.
30 segundos más, un minutito como máximo. ¿Qué esperamos del mercado global de harinas y aceites en este año, en un mundo que está tan complejo como el actual? Si Trump sigue como arrancó, nos va a venir bien. Está jugando para Brasil y Argentina con esto, sobre todo más para Brasil, por las tarifas, por el conflicto con China. Además, está cambiando la lógica del mercado de biocombustibles. Pensá que el secretario de Salud de él está en contra de los aceites vegetales y quiere que se fría con grasa animal. Entonces, la caída en el uso de aceite de soja para hacer biocombustible en este primer semestre es total. Cae 40% en Estados Unidos el uso de aceite de soja, con lo cual van a moler menos y por lo menos, mientras dure esto, tenemos un competidor menos en el mercado de harina, lo cual está buenísimo. Bueno, ojalá que lo podamos aprovechar. Ojalá. Javier, muchísimas gracias. No, Marco, gracias a vos por invitarme. Seguimos con más Mercado por Expertos.